Ponte cómodo, porque lo que estás a punto de escuchar puede volarte la cabeza. Imagina a una sola familia en Pakistán. Probablemente jamás oíste su nombre, poseyendo activos privados que superan los presupuestos anuales combinados de 3 provincias. Suena a guión de superproducción, ¿verdad? No lo es. Es la realidad de la economía más malinterpretada del sur de Asia, un país que ocupa titulares por la supuesta cercanía entre sus élites políticas y militares y la Casa Blanca. Pero más allá de ese ruido, hay una historia más honda, la del poder silencioso. En los próximos minutos no vamos a arañar la superficie, vamos a abrir la bóveda de las 10 familias que, con discreción, pero sin duda, mueven las palancas del país. Son arquitectos de industria, titanes de finanzas, moldeadores sigilosos del destino nacional. Antes de iniciar el recuento, asume algo: el poder no siempre hace ruido. A veces se desplaza en balances, concesiones, consejos de administración y decisiones que jamás aparecen en un meeting. Ellos son los verdaderos power players. Antes de la lista, hay que despejar el elefante de la sala. Y los nombres políticos de siempre, los Sharif, los Zardari, ¿no son inconcebiblemente ricos? La respuesta corta es sí. Sus fortunas se estiman en miles de millones, rivalizando o superando a muchos de los que verás aquí. Y lo mismo se rumorea de ciertos generales retirados cuyos patrimonios familiares podrían rozar cifras de 9 o 10 dígitos. El problema es la opacidad. Esta clasificación se centra en imperios industriales y empresariales con activos e ingresos relativamente trazables, mientras que las dinastías político-militares están íntimamente entrelazadas con su paso por el poder. Seguir sus huellas patrimoniales es adentrarse en un laberinto de sociedades offshore, participaciones cruzadas, fideicomisos y supuestos retornos indebidos investigados una y otra vez. Fijar un patrimonio verificable es casi imposible, así que sí, son riquísimos y poderosos, pero habitan una categoría propia, donde la frontera entre lo público y lo privado es famosa por ser borrosa. Aquí, en cambio, nos ceñimos a titanes cuyo negocio, aunque privado, es visible. Cuando imaginas poder, piensas en proclamas y acero, en el estrépito de la maquinaria. Los Harun no gritan, publican. Su influencia es sutil y, quizá, más penetrante. Está tejida en el tejido mismo del discurso público. Su historia no comienza con un estallido, sino con una adquisición quirúrgica, Bombay. Antes de la partición, una unidad textil modesta. Llega 1947, nace Pakistán y, en medio del caos fundacional, los Harun toman una decisión que cambia la historia. Compran un periódico tambaleante. A contracorriente, aquel diario florece hasta convertirse en Dawn, el periódico de referencia del país. Dawn no es solo papel, es una institución. Cada mañana, Dawn Media Group sirve de titulares, análisis y opinión a millones de lectores, un ritual que moldea marcos mentales. Ese es el poder blando: encuadrar debates, priorizar temas, amplificar voces. Y su imperio no se agota en la tinta. Mientras Dawn marca la agenda, los Harun diversifican en azúcar y bienes raíces, negocios robustos que riegan de caja al buque insignia. Su patrimonio estimado ronda los 190 millones de dólares, pero su activo decisivo es intangible: decidir qué llega a portada y qué historia se cuenta. Si la bolsa de Karachi tuviera apellido, muchos apostarían por Siddiqui. No se limitaron a participar en los mercados, ayudaron a construir su esqueleto. En 1971, Jahangir Siddiqui & Co. nació en una sola habitación como una correduría diminuta. Pocos metros, pocas manos, mucha ambición. Medio siglo después, ese embrión es un ecosistema. Su buque insignia, JS Bank, despliega una red que alcanza a hogares y empresas por todo el país. Pero el alcance va más allá de la banca tradicional. Su gestor administra miles de millones de terceros y su brazo de inversión guía carteras y decisiones que afectan la vida financiera de cientos de miles de pakistaníes. La clave: detectar huecos antes de que el regulador los intuya. Microseguros para conductores de rickshaw, billeteras digitales para trabajadores migrantes, soluciones de remesas para desbancarizados. Incluso su private equity compró discretamente participaciones en casi todas las apps de movilidad del mercado local, posicionándose para el vuelco digital. Su patrimonio familiar se calcula en unos 220 millones, pero el valor real está en la red de servicios que controlan y en la cultura de innovación que los mantiene un paso por delante.
Una familia con mano en que no se apaguen las luces, en levantar ciudades y entender tu primera llamada. Bienvenido al mundo de los Cyphers. Su conglomerado, Scythe Group, hunde raíces en el paisaje industrial, textiles y una cementera que vende todo lo que fabrica en un mercado en ebullición. Pero su verdadero golpe de vista fue leer el futuro. En 1994, aliados con Motorola fueron decisivos para traer a Pakistán el primer servicio móvil GSM bajo la marca Mobilink. No se subieron a la ola, la iniciaron. Al mismo tiempo, se convirtieron en actores mayores de la energía, controlando alrededor de 1.200 megavatios de generación privada, una porción significativa de la red nacional. Y ahí llega su jugada maestra. No son solo industriales, también políticos veteranos. Es una familia con escaños en el Senado e incluso carteras ministeriales. Una fusión estratégica de negocio y política que ofrece una ventaja rara: escribir, influir y aplicar normas que, sirviendo al interés nacional, también engrasan sus resultados. Con una fortuna estimada por encima de 330 millones, encarnan hasta qué punto la empresa y el poder público pueden entrelazarse para definir un país. No se puede narrar la historia bancaria del sur de Asia sin reservar un capítulo entero a los Habib. Su apellido no solo aparece en los billetes, es sinónimo de confianza, de estructura y de permanencia. Su historia financiera se remonta al siglo XIX, cuando financiaban caravanas de comercio por el subcontinente. En 1941 fundaron oficialmente Habib Bank, institución que pronto se convirtió en columna vertebral del nuevo Estado. De hecho, tras la independencia, fueron ellos quienes prestaron 80 millones de rupias al gobierno naciente, un gesto que cimentó la economía del país cuando aún no existían reservas. Décadas después, su entidad administraba nóminas, subsidios y ahorros de millones. Luego llegó la tormenta de los años 70, la nacionalización. Su buque insignia fue expropiado, pero la familia se negó a desaparecer. Resurgieron con Bank Al Habib, reconstruyendo desde cero. Hoy operan miles de sucursales dentro y fuera del país, además de ramas en textil, automoción con Toyota y urbanismo con un complejo cerrado de 300 acres en Lahore. Su fortuna ronda los $1.000 millones, pero su legado vale mucho más: la historia viva de la resiliencia económica de Pakistán. La familia Sahgal representa una de las industrias más longevas y resistentes del país. Su relato comienza en Calcuta, en la década de 1890, con una pequeña zapatería que pronto se transformó en un emporio textil. Tras la partición de 1947, abandonaron India y se instalaron en Faisalabad, epicentro de la industria del nuevo Pakistán. Allí fundaron Kohinoor Textiles, que en menos de una década se convirtió en una de las mayores fábricas de Asia. Los años 70 trajeron de nuevo el golpe, la nacionalización, que desmembró su imperio. Pero los Sahgal, con paciencia y visión, aprovecharon la posterior ola de privatizaciones y recompraron sus activos a precios irrisorios, reconstruyendo pieza a pieza su red industrial. Hoy, su portafolio abarca plantas eléctricas vitales, fábricas de químicos y participación en grandes centros comerciales. Poseen incluso el suelo bajo el centro comercial más prestigioso de Lahore. Su fortuna estimada supera los $1.000 millones, pero su verdadero poder radica en su red centenaria de contactos, una agenda que abre puertas en cada despacho del país. Detrás del pulso eléctrico y del alimento de millones se encuentra otra dinastía, los Dawood. Su influencia late en los cimientos industriales del país. Controlan Engro Corporation, antigua Dawood Hercules, un gigante que abarca fertilizantes, energía y alimentos. Su planta de abonos es una de las mayores del sector privado, responsable de nutrir los campos de trigo y arroz que sostienen a Pakistán. Sin ellos, literalmente el país pasaría hambre. Pero su ambición no se limita a la agricultura. También lideran proyectos de energía eólica que inyectan electricidad limpia al sistema nacional, cobrando en dólares bajo contratos garantizados que aseguran rentabilidad y estabilidad. A esta ecuación se suman inversiones en petroquímica, alimentos procesados y tecnología, una diversificación que los hace prácticamente inmunes a las crisis locales. Su fortuna se calcula entre 370 millones y 1.4 mil millones de dólares, pero lo que no se mide en cifras es su peso estructural. Los Dawood son los ingenieros silenciosos que mantienen al país encendido y alimentado, ejemplo de poder sin estridencias.
En un país donde el lujo a menudo convive con la precariedad, los Hawashni brillan como símbolo de ambición convertida en estructura. El patriarca, Sadruddin Hawashni, comenzó en los años 60 comerciando algodón y pronto se ganó el apodo de El Rey del Algodón. Décadas después, su nombre sería sinónimo de hospitalidad y modernidad. Su cadena Pearl Continental y los hoteles Marriott dominan el mercado premium en todas las grandes ciudades. Sus hoteles no son simples edificios, son el escenario donde se firman acuerdos, se hospedan mandatarios y se trazan rutas de poder. Pero su expansión no se detuvo ahí. Hashur Group incursionó en exploración de petróleo y gas, extendiendo su influencia a nivel internacional. También domina la zona más cara de Islamabad, donde cada metro cuadrado vale una fortuna. Con activos en el Golfo y una red global, su patrimonio se estima entre 1.1 y 4.1 mil millones, pero su mayor activo es intangible, el acceso. Cada jefe de Estado, cada ejecutivo o embajador que pisa Pakistán lo hace antes o después bajo uno de sus techos. Su lobby, literalmente, es el vestíbulo del poder. La historia de Sir Anwar Pervez es la versión moderna del mito del inmigrante. Nació en Punjab, en una familia humilde. A los 21 años partió a Londres con apenas unos ahorros y una voluntad inquebrantable. Trabajó como conductor de autobuses y dependiente hasta que decidió fundar Bestway, una empresa mayorista que revolucionaría el comercio británico. Hoy, Bestway es la segunda mayor cadena de distribución al por mayor del Reino Unido. Desde esa posición construyó un puente con su tierra natal. Fundó Bestway Cement, líder absoluto en producción, y adquirió una importante participación en United Bank Limited, uno de los bancos más grandes de Pakistán. Su modelo unió eficiencia europea y oportunidad local, impulsando el desarrollo industrial y financiero del país. Su fortuna se estima entre 3.1 y 4.6 mil millones de dólares, pero hay un detalle que define su carácter. Pese a su riqueza, cuando visita Islamabad, aún vuela en clase económica. No por austeridad forzada, sino por principios. Un hombre que demuestra que la verdadera grandeza consiste en recordar de dónde vienes, incluso cuando ya llegaste a la cima. Si Pakistán tuviera su propio Rockefeller, su nombre sería Mian Muhammad Mansha. Su conglomerado, Nishat Group, es más que una empresa, es una maquinaria económica que da forma a la vida cotidiana de millones. Bajo su dirección, Nishat ha tejido un entramado que abarca la banca, la energía, el cemento, el textil y el comercio minorista. Con más de 50.000 empleados, es uno de los mayores empleadores privados del país. El grupo comenzó en la industria textil, pero pronto expandió sus horizontes hacia sectores estratégicos. DJ Khan Cement se convirtió en un pilar de la infraestructura nacional, mientras que MCB Bank, el joyero de su corona, consolidó su dominio financiero con miles de millones en activos. La diversificación de Mansha llegó incluso al sector automotriz, con la instalación de una planta de ensamblaje de Hyundai en Pakistán. Su fortuna, estimada en unos 5 mil millones de dólares, lo posiciona como uno de los hombres más ricos del país, y aún así mantiene una costumbre casi simbólica. Firma personalmente cada cheque importante, como si su pulso fuera el sello final de todo un imperio. Lo que distingue a Mansha no es solo su riqueza, sino su estilo de liderazgo. Su control meticuloso le ha ganado fama de obsesivo, pero también de visionario. Supervisa personalmente las operaciones, revisa balances y busca siempre nuevas oportunidades antes que los demás. Su visión del desarrollo industrial va más allá del beneficio, ve en cada empresa una pieza de un engranaje nacional. El Emporium Mall, su joya arquitectónica en Lahore, no es solo un centro comercial, es una declaración de poder económico, un espacio donde converge la clase media ascendente con la élite empresarial. Su influencia trasciende los negocios, se sienta en consejos de administración, asesora gobiernos y ha logrado tejer lazos con familias como los Saigal, consolidando una red de alianzas que le da un peso inigualable. En el ecosistema de los negocios pakistaníes, su nombre es sinónimo de estabilidad, control y ambición sostenida. Y luego está Shahid Khan, el gigante que representa la cúspide del sueño emigrante. Nacido en Lahore, llegó a Estados Unidos con solo 16 años y $500 en el bolsillo. Lavaba platos por 1.20 la hora mientras estudiaba ingeniería, pero su mente estaba ya en la invención. En una pequeña empresa automotriz diseñó un parachoques de una sola pieza que revolucionó la industria. Tomó un préstamo, compró su antigua compañía
Gate y la transformó en un imperio global. Hoy fabrica piezas para las principales marcas del mundo, emplea a decenas de miles de personas y ha acumulado una fortuna superior a los 13.000 millones de dólares. Pero Khan no se detuvo en el acero. Compró el equipo de fútbol americano Jacksonville Jaguars, el club inglés Fulham FC y junto a su hijo Tony fundó el All Elite Wrestling, el mayor competidor de la WWE. Su historia no es solo la de un empresario, es la de un hombre que redefinió lo imposible para un inmigrante y que, sin proponérselo, se convirtió en símbolo de una nueva era de éxito global. Su ascenso desde los lavaplatos de Illinois hasta los palcos de la NFL es la perfecta metáfora del mérito en su estado más puro. La clave de Shahid Khan no fue solo la innovación, sino su mentalidad expansiva, entender que cada frontera era una oportunidad. Su imperio abarca el deporte, la industria y el entretenimiento, tres mundos que rara vez se cruzan, pero que él supo unir bajo una misma filosofía: convertir la pasión en estructura. En el vestíbulo de Gate aún cuelga una foto suya del primer día de trabajo como inmigrante. Esa imagen lo acompaña como un recordatorio de que la grandeza no se hereda, se construye. En los Estados Unidos se le respeta como uno de los empresarios más influyentes. En Pakistán, como un héroe silencioso. Entre ambos mundos, Khan encarna la posibilidad de que la ambición y la humildad pueden coexistir y transformar naciones. Y así concluye el recorrido por las 10 familias que moldean el destino económico de Pakistán, desde los Harun y sus imprentas que definen la opinión pública, hasta los Dawood, guardianes del alimento y la energía, desde los Saigal, símbolos de la reinvención industrial, hasta Mansha y Khan, los gigantes de una economía globalizada. Juntas, estas dinastías forman el tejido invisible que sostiene a 240 millones de personas. Su riqueza no solo mide capital, sino influencia. Cuando estas familias respiran, la bolsa se mueve. Cuando invierten, las ciudades crecen. Cuando dudan, el país tiembla. Son los arquitectos de una nación que vive entre la tradición y la modernidad, entre el poder heredado y el mérito conquistado. Su historia es la de un país que se reinventa y también la advertencia de que en Pakistán el poder económico es y seguirá siendo un asunto de familia. Pakistán no es solo un país de contrastes, sino un tablero donde estas familias juegan a largo plazo. Cada una representa una pieza esencial de su economía. Los Harun dominan la información, los Siddiqui las finanzas, los Cyphers la energía, los Habib la banca, los Saigal la industria, los Dawood la agricultura y la innovación, los Hashwani el lujo, los Pervez la construcción, los Mansha la estructura económica y los Khan la expansión global. Juntas conforman un ecosistema de poder silencioso que se extiende desde Karachi hasta Londres y Dubái. Sus decisiones influyen en los precios del cemento, en la tasa de cambio, en las licitaciones energéticas y hasta en la narrativa mediática del país. Mientras la política sube y baja en ciclos de crisis y promesas, estas dinastías permanecen. Son la base sobre la que se edifica la economía pakistaní, los verdaderos guardianes de su estabilidad y también los principales beneficiarios de sus grietas. Lo fascinante es cómo estas familias han sabido adaptarse a cada tormenta política. Cuando los regímenes militares impusieron controles, se camuflaron. Cuando los gobiernos civiles privatizaron, compraron. Cuando el capital extranjero huyó, lo reemplazaron. Ninguna de ellas sobrevivió por casualidad. Aprendieron a jugar el juego del poder con precisión quirúrgica. Invertir en lo esencial, mantener vínculos transversales y nunca mostrarse demasiado. Esta habilidad para permanecer bajo el radar, pero siempre cerca del núcleo del poder, es su verdadera fortaleza. No son los más visibles, pero sí las más influyentes. En un país donde el ruido político domina los titulares, estas familias controlan la melodía silenciosa que realmente marca el ritmo de la nación. Cada generación ha sabido heredar algo más que fortunas, una filosofía. Los descendientes de estos magnates no son figuras decorativas. Muchos estudiaron en universidades de élite, regresaron con mentalidad global y están modernizando los viejos imperios familiares. Algunos apuestan por fintech y startups tecnológicas, otros por energías limpias o cadenas de suministros sostenibles. Lo que antes fue una economía de dinastías industriales se está transformando en una red de clanes digitales. Pakistán, en silencio, está gestando una nueva aristocracia tecnológica, no basada solo en el hierro o el algodón, sino en el código, la energía solar y la conectividad. Y, al igual que sus antecesores, estos herederos se mueven con la misma mezcla de audacia y discreción, conscientes de que el apellido abre puertas, pero la innovación las mantiene abiertas.
Sin embargo, detrás del éxito también se oculta una tensión constante. Estas fortunas han crecido en un país donde la desigualdad sigue siendo abismal. Mientras millones luchan por cubrir necesidades básicas, un pequeño círculo concentra gran parte del poder económico. La influencia de estas familias genera tanto admiración como resentimiento. Muchos las ven como el motor del progreso, pero otros como símbolo de un sistema cerrado, donde la movilidad social parece un espejismo. Esa dualidad es el reflejo más crudo del país, una élite que crea empleo y riqueza, pero que también protege sus privilegios con celo. En esa tensión entre aspiración y desigualdad se juega buena parte del futuro de Pakistán. Y es que, para entender la verdadera historia de la nación, hay que mirar más allá del parlamento o los cuarteles. El pulso real está en los despachos de estas familias, donde se deciden inversiones millonarias, contratos energéticos y fusiones empresariales que reconfiguran el país sin un solo discurso. Son ellas las que definen qué industrias florecen y cuáles se marchitan, qué proyectos despegan y cuáles se hunden. El verdadero mapa del poder no está trazado en líneas políticas, sino en redes empresariales, holdings familiares y fideicomisos internacionales. Desde Londres hasta Dubái, cada reunión, cada transferencia y cada acuerdo sellado en silencio afecta directamente a millones de ciudadanos. El impacto de estas dinastías no termina en lo económico, su influencia cultural es igual de poderosa. Patrocinan universidades, controlan medios, financian fundaciones y definen modas. Son ellas quienes impulsan la imagen moderna de Pakistán ante el mundo. Esa mezcla de tradición e innovación que cautiva a inversionistas y observadores internacionales. Su poder blando es casi tan grande como su poder financiero, y aunque cada una compite por mantener su dominio, todas comprenden una verdad fundamental. La estabilidad del país es también la estabilidad de su riqueza. Por eso, detrás de cada discurso sobre unidad o desarrollo suele estar el interés compartido de mantener el sistema que las hizo posibles. Aún así, el tiempo no se detiene. Nuevos jugadores emergen, los mercados globales se transforman y la tecnología acorta las distancias. Algunas de estas familias ya no pueden controlar el futuro como antes. La irrupción de jóvenes emprendedores, el auge de la economía digital y la llegada de capital extranjero están desafiando los viejos modelos. En respuesta, las dinastías tradicionales están invirtiendo en inteligencia artificial, minería de datos y energías renovables, buscando perpetuar su dominio bajo nuevas formas. Es una carrera entre lo antiguo y lo moderno, entre el apellido y la innovación. Quien logre equilibrar ambos mundos marcará el rumbo de la próxima era económica pakistaní. Y mientras el país cambia, su legado sigue creciendo. Las fortunas que comenzaron en fábricas textiles o talleres familiares hoy son conglomerados multinacionales. Algunas cotizan en bolsa, otras permanecen herméticamente privadas, pero todas tienen algo en común, una narrativa que mezcla audacia y supervivencia, de la imprenta al acero, del algodón a la nube digital, del comercio local al deporte global. Cada familia ha dejado una huella indeleble en el mapa económico del sur de Asia. Son la evidencia viviente de que, en Pakistán, el poder se hereda, pero la grandeza se construye cada generación. En última instancia, la historia de estas 10 familias no es solo una crónica de riqueza, sino de persistencia, en un entorno marcado por crisis políticas, golpes de Estado y fluctuaciones económicas. Ellas han permanecido como columnas invisibles, han aprendido que el secreto del éxito no está en resistir el cambio, sino en anticiparlo. Por eso, cuando el país tiembla, ellas se ajustan. Cuando los gobiernos caen, ellas siguen firmes. Su poder no depende de una bandera, sino de una estructura. Son el hilo invisible que cose la economía pakistaní, la fuerza que impulsa su progreso y la sombra que define sus límites. Así cerramos este recorrido. 10 familias, un país y un legado tejido con ambición, estrategia y tiempo. Desde los Harun hasta los Khan, cada una ha moldeado una parte del destino de Pakistán. No son héroes ni villanos, sino reflejos de una nación en búsqueda constante de equilibrio entre pasado y futuro, entre poder y responsabilidad. Cuando sus empresas respiran, el país se mueve. Cuando sueñan, levantan industrias. Y cuando caen, arrastran consigo el mercado entero. En ellos reside la historia silenciosa del poder. Porque en Pakistán, más que en ningún otro lugar, el poder no se anuncia, se hereda, se protege y se multiplica en silencio.